de La Habana en el año 1916, a inicios de la República, ¿verdad? No fue después de la Revolución, fue a inicios de la República. Y por costumbre heredada, saben lo que estamos aquí, que durante la colonia se hacían estudios antropológicos, anatómicos, incluso de legalidad, apoyado por la legalidad, en que la mujer y las personas de color no blanco tenían características desde su ciencia anatómicas que no le permitían ir a estudios superiores, porque la cronometría decía que su cerebro era menor. La mujer, por eso que la mujer no podía ir a la universidad, porque si tenía un cerebro de menor tamaño, ¿a qué aspiras? Por eso los historiadores e investigadores, cuando vamos a los archivos, vemos a las mujeres dedicadas a las labores, ¿qué? Propias de su sexo. ¿No es así que dice? Porque la legalidad está apoyando, es la apoyatura. La mujer, por sus características anatómicas, sobre todo por el cerebro, no daba para más que para labores propias de su sexo. ¿Cuál? El femenino. Por eso que las primeras mujeres que estudiaron en la universidad se cambiaron el nombre y se cambiaron el sexo, porque no les era permitido, era una transgresión a su sexo. Una mujer de universidad, con ese cerebro tan pequeño, demostrada por la ciencia. Pero le voy a decir más, una mujer, pero además negra, nieta de esclavos y pobre, aun y cuando la Constitución, desde el punto de vista legal, ya decía que la educación era permitida para todos, pero sabemos que en la práctica no era así. De manera que si la ley durante siglos está diciendo, o la ciencia durante siglos dijo, de que la mujer no podía acceder a estudios universitarios por sus características anatómicas, no es por sus características de recorrido, sino que por características físicas que ya se lo limitan. Y además le estás diciendo que, aparte de ser mujer, nieta de esclavos, y esta jovencita de 17 años primero transita por el Instituto de Segunda Enseñanza, ya está rompiendo barreras, y luego opta por una carrera de superélite en la que no había antes que ella un paradigma de mujer, no había nadie en quien ella podía aferrarse. ¿Cómo ustedes creen que esta mujer con esta herencia de violencia emocional extradoméstica pudo acceder allí? Y yo digo más, fue extradoméstica, pero también fue doméstica. Porque hay veces que en la casa los mismos abuelos dicen, tú vas a llegar allí, no vayas, que te van a botar, se van a reír de ti, lo que llamamos hoy el bullying. No llegues allí, fulanita intentó y no pudo, ¿a qué vas a ir? Y había que trasladarse de Camagüey hasta La Habana. Y llegó aquella jovencita de 18 años a la Universidad de La Habana con la anuencia, porque está la carta en el expediente de su papá para matricular. Yo traje la foto allí para que vieran el colegio. Si llega la luz, yo lo voy a poner porque es muy interesante. Para que vean el colegio de graduados de médicos de 1916, la única. No solamente negra, sino la única mujer que de su año se graduó. Y está aquella señora allí, vestida en ese colegio, que solamente eran hombres. ¿Cómo tuvo ella que trascender para llegar allí? Y no solamente llegar, sino mantenerse. Ella inició la universidad en septiembre de 1911. Y en 1912, recordemos, 1912 mayo, ¿qué pasó? El Partido Independiente de Color. Y en ese mismo contexto en el que se estaban asesinando más de 5,000 negros y mestizos en toda Cuba,
ella presenta una carta, que será traje, diciéndole al rector que le permitiera renovar su matrícula porque por su pobreza había dejado de pagar las remuneraciones en pleno mayo de 1912. Y el rector ese mismo día le contesta y le dice que sí. Y esta jovencita, cuando el rector le dice que sí, con esa carta hace sus exámenes que le tocaba en este año de 1912 y a la vez que hace, qué fuerte ella, pidió matricularse en otra carrera universitaria, doctora en cirugía dental. 2 carreras a la vez. Anastasia Cruz Angulo Verdesi. 2 carreras a la vez. Y allí ella se convierte desde entonces, y me va a entender Rancel, en cabeza federal. ¿Por qué en cabeza federal? Porque se convierte en la representación de la mujer que quiere llegar. En su cuadra, en su región, Puerto Príncipe, Camagüey, y en el país decían, Cruzita, la que está. Niña, yo quiero que tú seas como Cruzita. ¿Qué pasó con Cruzita, mamá? Que fue la primera mujer negra que llegó a la universidad y se graduó de 2 carreras. Cabeza federal. El ícono, lo que representa, de dónde te tienes que asir para poder triunfar. Hay veces que perdemos el rumbo cuando no tenemos en alguien a quien fijarnos. Porque si esta mujer llegó a La Habana con una carga negativa o de estigma, porque le expliqué, pero además de eso, pobre, porque esta es la constancia de que le pide permiso al rector para continuar porque ya tenía el dinero. Y en medio de esa pobreza, ella dice, a mí no me para nadie, ahora voy con esta carta a matricular 2ª carrera. Hermanos, hay que tener una convicción de hierro para hacer lo que hizo ella. Y ahí está su expediente completico, con todas sus notas de satisfactoria, desde el primer año hasta 1916 que se gradúa, en ambas carreras. Y su última cierra el expediente con el pago de los 25 pesos oro por su expediente, por su título. De manera que en estos contextos, cuando se hablan de los días de la no violencia, o sea, de visibilizar las proclamas de cosas negativas, de lo cual todos estamos de acuerdo, a mí me encanta siempre poner un ejemplo positivo de cómo se pueden romper las barreras y los límites. Trasciende los límites. Trasciende los límites. Sí, hay violencia emocional, psicológica, pero ¿qué vas a hacer en caso de? ¿Verdad? Los ejemplos positivos son, para mí, una de las armas más poderosas para enfrentar estos estigmas. Por eso hay personas que a veces, hoy en la actualidad, no quieren ir a la universidad porque no tienen, ya lo he dicho en otras ocasiones, muchachos jóvenes, no tienen un iPhone. ¿Y qué tenía Cruz Angulo Verdesi? Una carta pidiendo al rector que le diera permiso para terminar, y se convirtió en... Hay jóvenes que no quieren ir a estudiar porque no tienen Adidas. ¿Es o no es? Porque no tienen una mochila cara. ¿Es o no es? Y estos ejemplos son vívidos para que cada familia pueda decir a sus jóvenes, pero en el año 1911 a 1916 hubo una mujer que superó el estigma del color de la piel, que superó el estigma de género, que superó el estigma económico, cruzó las fronteras de Camagüey hasta La Habana, y en un aula donde solo ella era la única mujer y negra, se graduó.
Entonces, ¿cuáles son tus limitaciones que te impiden a ti llegar? Hay un jovencito en la cuadra, ya lo puedo decir porque ella se mudó, que la mensajera me dijo, Keisia, ¿tú has visto a Luisito? ¿Qué tiene? Con la situación que tiene la mamá, Keisia, viven 4 o 5 en un cuarto. Y él quiere ahora estudiar en la universidad. Sí, que quiere estudiar la UCI. ¿Y por qué no puede? Keisia, no, él tiene que coger algo rápido para poder resolver. El muchacho optó por la UCI, que aquel tiempo la UCI era algo muy fuerte, ¿se acuerdan? Tiempo después, Luisito toca a mi casa y dice, Keisia, yo quise coger la universidad. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ya saben cómo yo soy. Le di todas las aprobaciones, qué bueno, excelente. Se fue. La mamá, mi amiga también, nunca supo que su amiga, la mensajera, estaba vituperando de la actitud de su hijo por superarse. Yo, por supuesto, nunca se lo he dicho ni se lo diré jamás. Pero otra cosa que voy a decir, ojo con los que le dan consejo a sus hijos. Porque ella le aconsejó al niño que no cogiera la UCI por sus condiciones económicas. Y cuando la mamá me dijo, ¿qué es? Le dije, sí, ¿por qué no? Me dijo, mi hijo quiere ir para la universidad con unas zapatillas blancas de cualquier marca, pero blancas. Y esa mujer, como nosotros hacemos las madres, vendió y le regaló sus zapatillas blancas, que le duran los 5 años de la universidad. Cuando terminó, no sé qué si eso es un ritual, la colgó así en los de la luz, quizás sea un ritual, pero cuando terminó, la colgó allí, a los 5 años. Cuando terminó, ay, ¿qué? Se me ubicaron en educación y yo no quiero dar clases de computación, yo quiero trabajar. Le dije, vaya para su educación, que usted está pagando los 25 pesos oro del certificado de graduación. Vaya para allá. Terminó. Me dijo, ahora voy para otro lugar. Está bien. Me pedía consejo, no sé por qué. Me dijo, estoy de custodio en una tienda, ustedes saben, ¿no? Que antes no era MLC, era de CUC. Empiece por allí, que tú sabes más que el que está de gerente. Y así mismo fue. Porque, sí, porque cada vez que se trababa el sistema, ¿a quién llamaban? Al muchacho informático. El muchacho informático que entró de custodio, ya fue pasando hacia adentro, para otro departamento, fue cruzando para otro departamento y hoy es gerente. Aquel niño que la amiga de la madre estaba vituperando porque había optado por la universidad porque eran muchos en la casa. Y hoy hay condiciones de todo tipo para estudiar, pero la mentalidad a veces está muy rezagada. Por eso estoy diciendo, ojo con las violencias de sus niñas, ojo con las violencias de su compañera de trabajo. Cuando su compañera de trabajo, su niña, su jovencita, rompe el silencio, escúchenla, acompáñenla, denle apoyo, porque lo peor que hay para una persona violentada es romper el silencio. Cuando ya se decide romper el silencio es porque ya no puede más. Nunca le digas, ay no, pero eso lo pasa a todo el mundo. Ay no, cuando una persona llega a romper el silencio es el primer paso de salir de ese ciclo de violencia. Como lo dio Cruz Angulo. Su primer paso fue irse para La Habana y matricular. El primer paso de otros puede ser decirlo. Estoy pasando esto. Ni se rían, ni se burlen, ni lo posterguen. Háganle la mayor atención. Y me parece que estos días 25 de noviembre, que se ha instituido nacionalmente o internacionalmente, tiene una proyección muy positiva, muy importante. No importa que existan organizaciones como la FMC o existan toda una legalidad a favor. Lo que pasa entre 4 paredes a veces no se sabe, porque no tiene el ojo marcado por los golpes, pero tiene el alma y el espíritu sumido
en ese ambiente de desprecio. Cuando alguien a usted le diga, tú no puedes, porque mira la edad que tienes, mira de qué barrio tú eres, de tu barrio hay alguien que pueda, ¿se ha hecho algo? Alguien. Cautive ese pensamiento negativo y redúzcalo a la obediencia. Todo pensamiento negativo, cautívelo y redúzcalo a la obediencia. Y usted lo puede convertir en un pensamiento positivo. Nunca se duerma, nunca vaya para la cama con un pensamiento negativo sobre usted. Ese pensamiento negativo puede ser de afuera, pero también puede ser usted mismo con su mente. Ay, yo no puedo, en definitiva, en mi casa nunca nadie lo hizo. ¿A dónde yo voy a llegar? Cautive ese pensamiento negativo, cautívelo y redúzcalo a la obediencia. ¿Cuál va a ser la obediencia? Convirtiéndolo en un pensamiento positivo. Sí puedo, lo voy a lograr. Otros lo logran en 2 años, yo lo lograré en 4, pero lo lograré. Unos lo logran en 2 horas, otros lo logran en 4. Así le digo a los jóvenes, lo que un joven estudia en la universidad 2 horas y aprueba, a ti te puede coger 4, 6, 8 horas, te puede coger 2 días, pero de igual apruebas, de igual lo logras. Todo el mundo no tiene la misma estación. La primavera no llega para todo el mundo igual, ¿no es así? Así en la vida de nosotros. Hay primaveras que llegan en febrero, otras en marzo, otras en diciembre. Por tanto y demás, la violencia no es solamente una propaganda, una pancarta, un lema, como únete, que es el lema del 2022. La violencia es más profunda, de más reflexión, de más observación, de más cuidado. Nuestras familias es un tesoro que tenemos. Cuidemos a nuestras familias, las mujeres de nuestras familias, a las niñas de nuestras familias, a las jovencitas de nuestras familias, que a veces las dejamos ir a casa del vecino. No es que queramos tenerlas siempre, pero ojo con los vecinos, ojo con lo que les regalan. ¿Quién te lo regaló? ¿Por qué te quiere tanto esa persona? ¿A cambio que estás dando? Ojo. Y también enseñar que, como en el contexto de Cruz Angulo Verdesi, el capital académico era más influyente que el capital económico. Y esta mujer, después que alcanzó su doctorado en medicina y en cirugía dental, no se quedó allí. Se dedicó al periodismo y escribía en revistas y en periódicos, y su voz era muy oída. Y como su voz era muy oída, se propuso metas de unión. Ustedes saben que en la República había asociaciones de diferentes tipos, y ella en su escritura proponía la unión de estas asociaciones, y se buscó problemas hasta con la propia familia. Cruz Angulo se buscó problemas con la propia familia. Pero además Cruz Angulo no se quedó allí, fue por más. Se postuló en el Partido Liberal, porque ella ya quería ya una influencia política y una influencia mayor. Porque cuando adquieres un capital académico, tu capital social aumenta. Ya era económico, ya era político y ya era un capital asociativo, ¿verdad? Esa fue Cruz Angulo Verdesi. Y les voy a decir algo que les va a demostrar lo que estoy diciendo de la violencia que viene a veces de generación en generación y que hay que tener ojos para verla. Cruz Angulo Verdesi, después de haber conquistado tanto, con tanto sacrificio, fue de las pocas mujeres que tuvo incluso en el directorio médico en La Habana con una especialidad de ginecólogos. Los investigadores saben de lo que estoy hablando. Cuando usted va al directorio médico, muchos doctores hombres con fama de cirujano, con fama de pediatra, con fama de muchas especialidades, cuando vas al directorio médico, eran médicos generales, porque la época era así. Sin embargo, Cruz Angulo Verdesi está registrada en La Habana, que luego se tuvo que mudar para La Habana, como ginecóloga. Hasta allí se posicionó ella.
40 años después está la foto de Cruz Angulo en el centro de tantos hombres allí sentada en el Colegio Médico de 1916. Pero su transgresión, es triste decirlo, pero lo tengo que decir porque el investigador es apegado a la verdad. Lo tengo que decir. La familia la silenció hasta hoy. Estas investigaciones he tenido que papel por papel, porque no hay nadie de su familia que se sienta orgulloso de la primera doctora negra en Cuba, Cruz Angulo Verdesi. Nadie. Hoy, todavía, en años de investigación, no he logrado ubicarla dónde fue enterrada. Hasta allí llegó el enterramiento que le hizo la familia Cruz Angulo Verdesi. ¿Por qué? Porque a veces la familia te apoya, sí, pero hasta un límite. A veces cuando tú vuelas muy alto o vuelas muy fuerte, hasta la propia familia te hace, no está de acuerdo. Por eso, jovencitos que están aquí, jovencitas, vuelen fuerte, aun y cuando vuelen fuerte. Los sueños que tengan, no los dejen nunca decaer, mantengan sus sueños. Reitero, todo pensamiento negativo, cautivo a la obediencia y lo convierte en pensamiento positivo. Va a doler porque salir de los límites duele, pero es un triunfo inigualable. Cruz Angulo Verdesi está en la historia de la ciencia de este país, aun y cuando la familia no la reconozca. Así que yo quisiera, como no tiene un lugar para rendirle tributo Cruz Angulo Verdesi, me parece que este sería un momento importante para darle un aplauso a esta mujer importante. Muchas gracias. Estas eran las palabras que había o tenía para ustedes. Si alguien quisiera hacer una pregunta, quisiera hacer un aporte, una observación, pues aquí estamos con todo el placer para conversar, porque realmente mi interés es conversar, platicar sobre temas, puede ser de Cruz Angulo o un tema afín al día o a la temática que he traído.